ángeles que vuelan a mi alrededor. El diablo metió la cola en la sociedad. Perito mercantil, frustración natural. Sobredosis de televisión. Si me ves, define que ves. Si me ves, por favor. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo están? Tenemos evento hoy. A ver si sacamos el boleto para mañana. Mirá, la afeitadita que tiró ese pito, pa. Al ras, Y sí. Tengo que ponerme fachero, pa. Falta un poquito el pelín, pero el pelín... Todo lo que crece no hay que cortarlo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Reluciente. Bueno. Mirá. El loguito. Sepa Cup Racing. ¿Qué me contás, papá, Arrancó a todo trapo. Ya ando viendo ahí un par de cositas. Le están dando guacha guaracha a algunos, Mamá, Cómo les gusta jugar, Por favor. Bueno, era para eso, ¿verdad? Qué lindo el loguito. Gracias al amigo Edgar, que nos colaboró, porque ese pito andaba medio volado, y nos hizo esta hermosura, mirá. Espectacular, quedó, espectacular. Dicho sea de paso, invito a los capitanes de cada escudería a que confeccionen su loguito y me lo vayan mandando, a ver si hacemos algo más lindo. Ya algunos fueron pasando, pero faltan los demás. Y dicho sea de paso, a partir de mañana, en el canal de Discord, el que está en el Discord, está acá en la descripción, tiki, vamos a ir subiendo algunas cositas, algunos adelantos de tablas, algunos avances, pero tienen que estar en el Discord. Sí, si no, se lo van a perder, lamentablemente. Es así. Bueno, vamos a poner cafecito. Y tenemos ahora una nueva meta, el objetivo de subs. Tenemos un mes. A ver si llegamos a 500 guachos. No nos falta mucho, Yo creo que lo podemos conseguir. No es difícil. Pero bueno, veremos qué pasa, a ver si lo logramos o no lo logramos. Bueno, vamos a arrancar. Tiki. Acá. Abriendo una cajita ahí. Tiki. A ver qué nos trae esta cajita doradita de serie 12. Que aparece así de golpe porque bueno, como faltaba un poquitito, la adelanté con unos anuncios, pero obviamente no tienen por qué andar viendo los anuncios ustedes. Y tampoco vamos a andar haciéndole publicidad a gente que no la pone. Y eso que es la primera edición. Y creo que entraron 10 escuderías. Espera, ya te digo. Entraron Entraron 10 escuderías. Obviamente que para la segunda edición por ahí hay gente que no le gustó el formato o no lo enganchó y capaz que no participe, pero por ahí se agrega gente nueva que no pudo participar porque no entendió o no se enteró de la dinámica. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Era la primera vez, hay muchas cositas para mejorar en cuanto a información y todo eso, pero bueno, encima justo esta semanita hubo un día que no hicimos directo por complicaciones, así que un poco de info se perdió, pero opa, duro el Damiano, o no le dio la nasta, qué sé yo, vaya uno a saber.
Todo puede ser. Todo puede ser. A ver, estas cajitas gratis, si traen algo cool. Cosa que dudo. Pero todo suma. ¿Ya estuvieron jugando el evento, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Puro troll, che, ¿qué lo parió? Más madera. Fijá que tenemos. La verdad que para abrir las cositas de la tienda, salvo una oleadita de monedas, lo demás vamos a ir con cuidadito a ver qué. ¿Qué onda? Ah, la mierda. Venga el tuli. Me sirve el tulipán. Me sirve el tulipán. Esa. Ya tenés tu método de juego, pa. Si te sirve así, ¿para qué cambiar, no? Opa, ese girito en breve. Si tenemos suerte, mejorandum. La única cagada es que no tenemos koi, pero bueno, me sirve el hex. Sí, sí. No, solamente el audio es mío. El que está enfrente de ustedes es un doble de riesgo, pa. Tenía carita el cepo, pa. No era una montaña de pelos. ¿Cuántas cajitas dar? 2 cajitas. A ver. Qué lindo las cajitas para Birman. Se agradece. Este sí me gusta. Los Oral 5. ¿Para qué quiero carta de huevo? Pero bueno, como todo es gratis, sirve. ¿Dónde me había quedado eso? Menudita. 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 Acá sí. A ver. Ahora sí. Menudita. ¿Qué componente está bien? Veneno. Spike. Ahí está. Sí, todo el orden. Todo computado. Acá. Ahora sí, chiquitín.
Sí, amigos, ya tocaba un poquito de acicalamiento, pa. Opa. A ver si traigo lindo. Buen comienzo. Me sirven las cartitas para Mister Increíble. Sí, sí. Son bien recibidas. Sin lugar a dudas. Primero tengo que ver. Vamos a ver si hay algún conocidito. Legio Magnus. Este es de la bandurria del Víctor. A ver. Elite España. Este es del team del amigo Carlos. Saludos, Carlitos. Este es del grupo del amigo Edgar. Mirá cómo quedé, Are. Ya no soy del grupo de los barbudos, pa. Pero bueno. Me alegra en algún momento haber pertenecido. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué onda? ¿Pintó un José Luis Perales, pa? ¿Te la viste en la pera, Dami? ¿Quedaste tirado por ahí? No, ojo. No, me tocó grupito con Evo. Con el amigo Evo que debe estar de viaje, que iba a ver a la familia. Esperemos que no tenga trabas en el camino para llegar. Sí. ¿Cómo que nunca se debe dejar la barba, pa? La barba es sabiduría. La barba es sexualidad. Dale, papu. Otro del grupo del Edgar. Bueno. Igual, una semanita, pa, y están todos los pelos de nuevo. Nos tocó con el Evis, mi compañero en esta escalinata de eventos. Vamos a ver, todavía no tenemos... Raro que todavía no tenemos info del evento de la semana que viene. Pero bueno, es verdad, pa. No la hemos conseguido. ¿Qué le vamos a hacer? Por el momento. Bueno, comencemos con esto. A ver, Países Bajos. Defensa y curvas. Me muero. Defensa y curvitas. Así como te lo digo. Defensa y curvas, dice la cuestión. ¿Dónde estaba esto acá? Nomás tenés el de curvetas. Este es el de curvas. ¿Qué hace con la pincho ahí? Defensa. Según mi tablita, Wuhan sí corresponde. Si no, no lo podemos usar. Y nos aparece el amiguito, tucu. Puede que sea una locura. No, pero yo estoy en Rival, amigo Ale. No me da para un Tsunoda, pa. Lamentablemente. Podría ser un Birman, pero no tiene defensa, pa. Pero tiene inicio, gestión, adelantamiento. Sí, podríamos ir por eso. Podríamos probar con el amigo Birman. Cruzar los dedos de que nos resulte bien. Aunque no.
La ventaja de Birman es el adelantamiento y el inicio, pero perdemos en defensa. Porque otro... No tenemos mucha defensa ahí. La otra opción es Colapincho, que tiene buena defensa, clasificación, inicio, que podría ser. Y después nos queda el Verstappen. Lamentable Benchi. Pero pasa que este creo que no tiene gestión de caucho. Bueno, este tampoco, ¿no? Este podría ser, ¿eh? Este chiquitín, ¿eh? Este podría ser. Bueno, comencemos a ver. No estoy muy convenciduski, pero veamos cómo comienza todo. ¿Vos ya corriste el evento, Ale querido? ¿Anduviste pisteando ya? Mirá cómo me tocó con Ale, pa, mirá. Ah, no. Parecía. Sí, es verdad, Ale. Se complica bastante, pa. Estamos acostumbrados a jugar con lo mejor de lo mejor. Y bajás de categoría y como que te cuesta agarrarle la mano. Y sí, mirá, él fue con Birman, pa. Tremendo, pa. Y bueno, llegará este corneta de Hadjar, che. Y como dice el dicho, al que madruga, Dios lo ayuda. Por eso Cepito no madruga, así Dios ayuda a otro. Sí, era como me había dicho el amigo Pantera, pa. Era un Birman. Pero bueno, veremos a ver. No nos apresuremos. ¿Cómo anda el amigo Sam Rix? Qué bueno verte, compa. Sí, lo importante es mañana, pa. Mañana hay que descoserla. Sin lugar a dudas.
Sí, la verdad. La verdad, Qué desastre, Dios. Pero bueno, no siempre se puede triunfar, pa. Bueno, ahí dentro de todo se ubicó bastante bien, te diré. El compa. Ahí nos vamos acomodando. Sí, sí. Sí, 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 sí. O sea que con estos guachines. Sí, olvídate, pa. Yo me conformo con cualquiera, pa. Vengo de 2 fines de semana sin clasificar, así que me conformo hasta con un top 90. Humildemente, ¿no? Opa, pensé que no, pensé que estabas en categoría baja. Ale, no sabía que estabas en Champions. Bueno, pasa que ese es uno de 6. Es bastante tentador para entrar en Champions. En Champions. Su nodita el 6, pa. Terrible. Bueno, bien Dujan, con un primer lugar. No nos va a alcanzar para ganar posición, pero me conforma, Por ahí Birman nos había dado un poquito más de alguna posición más, pero no está mal. Ah, es verdad, sí, sí. No, yo con el amigo Evo coordinamos. La semana que viene vamos a contendiente, a que nos sigan cacheteando. Y después vamos a campeón. Esperemos que cuando estemos en campeón valga la pena. Sí, pintaba color de hormiga, pero ¿qué tiene el compa? Birman 5, Duhan 6. Sí, sí. Esa era la. Y pasa que este Birman 5. Sí, anda. No se tiró tanto para la curvis, Yo la verdad no entiendo nada de los etapas. El circuito te pide una cosa o pones otra cosa y terminan ganándote. Ya estamos clasificados. La puta madre. ¿Qué nos toca ahora? Opa. Gestión de cauchino ahora. Vamos a. Y unidad de potencia, pa. Nos toca el UP. Y acá no tenemos UP. Yuri este. Y no hay mucho para sacar, No hay mucho para sacar. A ver, motorcito. Y este es de UP, sí. ¿Cómo quedamos ahí? Sigo teniendo un choclo de curva. Pero
pero vamos perdiendo un montón de cosas, pa. Y sigo sin tener UP. Me muero. A ver este. Qué dolor de cabeza, pa. Está bastante... Este no tiene, sube todo lo demás menos la primera potencia, pa. A ver, los guachines con el cauchito. Stroll es uno, mirá. Stroll es uno. Mirá, yo lo tenía en 6 al Biberman épico. Cabeza de termo que soy. Me gusta, porque después la otra opción es Duhan, Hadjar. A ver, ¿dónde está el amiguito Duhan? Tiene más defensa, más inicio. Sí, porque la verdad que el amigo Stroll no me da buenas vibras, pa. ¿Qué le vamos a hacer? No termina de cerrarme el amigo Stroll. Sí, es verdad. Bien, Ale, el bendito Equinox. ¿Para qué tenemos tantas cartas de Equinox? ¿Para qué viene el Equinox si no lo usamos? Viene el Ale ahí atento, pa. Bien. Ahora sí me gusta un poquitito más. Hasta podríamos ponerle este. Y me sigue gustando, pa. Viene Pantera, pa, atento. Y cuando la gente sabe... No queda otra, pa. El que sabe, sabe. Alerón trasero, a ver. Opa, si me dice algo... Si me está preguntando el alerón trasero es por algo, pa, No vamos a tener DRS, pero... Ganamos Classification. Y ahí me está gustando más la UP, Sí. Este dijimos que era el de Curvis. Así ya queda ahí seteadito. No vamos a tener DRS. Pero... Como dice Ale, no lo precisamos. Creo que ahí... Estamos. A ver cómo se escucha. Qué bonito. La bebida del no sponsor. Muy bien el área ahí, atento, pa. Muy bien. ¿Cómo andás, Emma, querido? Qué bueno verte, pa. ¿Todo bien? ¿En qué serie andas corriendo, Emma? Sé que en algún momento me comentaste, pero bueno. Soy de memoria a corto plazo, pa, y me olvido. Volvió el amigo Sonrix. Está volviendo la creme de la creme. Al que no veo hace mucho es el amigo Svens. Debe estar chameando duro. Y acá no sé qué chochas es, che. Vamos a ver si con el amigo Du vamos a darle una ayudita con el potenciador para el cauchín. Con Duhan una paradita. Con Birman vamos a darle 2. Ah, mirá el Emma. En serie 10, pa. Bien, Pensé que estaba pisteando en serie más baja, pa. Cómo arrancó esa dupla, pa. Más madera. Ahí apareció el Max 14. Todo bien, Max. Qué bueno verte, pa. ¿Cómo están esas carreras? ¿Andás sumando victorias? Creo que sí, mi compa, dale, esperemos,
Esperemos, si hacemos las cosas bien, se puede llegar a dar. El tema es cuando tengamos que entrar a boxes, pa. Ese es el karma de Cepito. Aunque me parece que en el evento también te pasó a vos, Alejandrito, por lo que vi. Es contagioso esto, es un virus, ojo. ¿Quién anduvo una vuelta sin gomas? Ponga un sticker ahí. ¿Quién anduvo una vuelta sin gomas? Sin vergüenza, chicos. Ponga un sticker ahí. Al toque, sticker. No tiene nada de malo andar sin neumáticos, muchachos. Bueno, Duhan va. No, pero Duhan llega de sobra, dale. Y hasta me animaría a dar una vuelta más con Birma. Sí, da otra vuelta más, tranquilo. Está todo calculado, pa. Con ese potenciador llegamos pero sobrados. Quiero creer. Duhan va a llegar bien, el amigo Birma va a estar medio apretado, como culo de gorda, pero llego. Mira, ya me estaba olvidando la parada de Duhan, pa. ¿Podés creer? Casi, casi, Bien, no hubo choque en boxes. Interesante. Ahí vamos. No vamos a exigir el vehículo. Sigamos. Encima cuando te olvidas entrar a boxe con el auto, esa vuelta que da sin gomas es interminable, pa. No pasa más. Acordate, Ale, que hace Pito, que es medio limitadito, tenés que decirle la frase completa. Aguantalos para que se separen. Porque el disco duro de mi compu está sulfatadísimo. Stroll y Birman está usando el compa. Nosotros casi lo ponemos a Stroll. Y Stroll es un poquito mejor que Duhan, pero pasa que cada vez que lo uso tiene un azar el pobre Cristiano. No. Claro, encima con Alonso. Mamadera, qué sufrimiento. Pero terminaste ganando la carrera, Ale. Eso es lo más satisfactorio después de sufrir esa vuelta sin gomas. Terminar ganando la carrera. Sí, acá en Bahrein hace 27 grados. No es mucho, pero hay otros circuitos, pa, que son Kenchi Kenchi. No esperaba otra cosa, dale. Bueno, yo creo que el trabajo de Birman, de comienzo a fin, sólido. El trabajo de Duhan, de comienzo a fin, sólido. Mirá. Si arriba de 30 ya te... Es más complicado, es más complicado, pa. Es como un matrimonio, ya sabes que después del 30 vas a estar en cero, pa. Te chupan hasta las lágrimas, pero bueno, no tiene relación eso con el juego. Pero lo dejo ahí, te dejo picando. Me gustó ese 1-2, Me gustó la duplis. El compis. Sí,
Sí, la eligió bien, A ver. A él le mandó un Fury. Creo que nuestro Equinox hizo la diferencia. Sí, venimos bien, Ale. Venimos bien, pa. Víctor querido, buenos días, mi amigo. Qué bueno verte, como siempre. ¿Ya estuviste pisteando o todavía no? Vas a esperar un ratito más. Estamos subiendo como la espuma, Ale. Ojo esa dupla ahí, Cepo Pantera, pa, ¿Qué nos toca ahora? Miami, defensa y velocidad. Bueno, vayamos a defending. Creo que es la dupla de la primera carrera. Nada más que en lugar de Hadjar entra el amigo. La dupla de recién. El Berman épico. Esta duplita, pero necesitamos velocidad, pa. Velocity necesitamos. Supernova quizás, sí, positivo. Fury, positivo. Ah, sí. La familia es lo primero. Sin lugar a dudas. Y este nos da classification. Pero en esta oportunidad me parece que vamos a precisar el DRS. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, no podemos usar el Equinox Forever. Aunque nos trae buena suerte el Equinox. Ojo. Busca mi virus. Sí. Coche. ¿Cómo quedó el setup de velo? Y pero tengo velocidad y curva la misma mierda. ¿Cómo estás, Alan? Todo bien, amigo. Todo en orden. Por el momento. Acá no tenemos velocidad, pero ganamos curva. Ganamos classification. No sé. El motorcito pregunta. Ahí te digo si es de velocidad. No es de velocidad, pa. Pero no estoy manejando, ¿vale? ¿De qué me hablas, pa? Este no nos da velocidad. Este no nos da velocidad. Este tampoco, así que nos queda otra que... A ver acá. Este no nos da velocidad. Este no nos da velocidad. No, eso es todo lo que puedo armar de velocidad, estimado Ale. No nos da para más, pa. Lamentablemente, pero está bastante bien. No nos queda de otra, Ale. Con las pocas herramientas que tenemos. Por eso, cuando les tocan cartas de Equinox y esas cosas de series bajas, no se quejen. En algún momento las van a usar. Bueno, vamos a ver qué onda. Igual el setup de velocidad, creo que el amigo Ale va a coincidir. Siempre es muy difícil armar un setup de velocidad bueno. Es más fácil curva y UP. Velocidad cuesta bastante. Imagínate, cuesta bastante en series altas, en series bajas. Sí, era lo máximo que podía hacer, Ale. Lamentablemente. Mira, hay gente que sinceramente no estoy viendo en el chat porque debe estar jugando, pa. Se lo tomaron muy en serio.
Ayer me pegué una revisadita ahí, rapidito. Mamita querida, ¿cómo le están dando? Como Rengo a la muleta. Dios mío. Pero bueno, esa era la idea. Motivarlos a jugar. Opa, me tiró un Antonelli. Hijo de la gran 7, mirá. Hijo de la gran 7, mirá. Vamos a ponerle fuerza férrea, así. A Dujita vamos a mandarle un amarillo. Si llega sobrado, después tiramos un Blanduski. Sabes que no sé si el amigo Dujan le va a dar, amigo Ale. Por eso le mandé el amarillín. Si vemos que llega muy sobrado, le mandamos. No, Birman terrible, pa. Yo sabía que para algo lo tenía Birman. El compa tiene a Antonelli que no pasa a nadie. Y su Birman está como medio... Lo agarró un embotellamiento. Sí, es verdad, pa. Eso es verdad, querido. Y en la primera carrera no lo supo aprovechar. No me fue mal, pero podríamos haber terminado un poquis mejor. Pero bueno, pasa que a veces como no estás familiarizado con los pilotos, con las partes, qué podés usar, qué no podés usar, medio que un poquito como que te perdés, como es mi caso. Por eso siempre es bueno la interacción del chat, para tirarte un par de tips ahí, tac tac. Opa, Víctor, opa. Sí, sí, es de lo que hablaba. Hay gente que está jugando de una forma. Sí, mirá, Dujan de recontra sobre. Pero pasa que no lo estamos exigiendo. Bueno. ¿Cómo anda el Mati? Mati Capibara, Capibaras. Bueno, muchachos. Rojito los dos, perfecto. Si lo dice mi nuevo director de carreras, así se hace. Lentuski. Con auto de seguridad le sacó 8 segundos a Birman, es un hijo de puta. No, tremendo. ¿Cómo va esa serie 12, Mati? ¿Está heavy metal, pa? No hubo choquecito en los pits. Sí, amigo Mati, estoy en Rival, pa. Mi serie favorita, donde mejor me va. Y comparto grupo con el Evo, pa. Un honor para mí. Ya me tocó con el Prezi, con el Evo, con el Valpato. ¿Y con quién más me tocó? Del Malvi. Con el Cardave. Y después creo que con nadie más, pa. ¿Vieron el puntaje de Majapapas en campeón? Está primero, el hijo de su madre. Terrible el Majapapitas, Con esa carita de boludo, ahí lo tenés. Re pro se está volviendo.
¿Cómo andás, Miguel? Buen día. Hoy ya estás en la chambación, ¿no? Se acabó el descanso. ¿Qué hace ese McLaren metido ahí, pa? No me causa gracia ese McLaren. Igual duró. Opa, mirá Dujan, ¿eh? No le importa nada a Dujan. Ojo, mirá, mirá. Uf. Cero códigos para el Duji. A ver si recupera Birman. En directo, en directo. ¿Recupera Birman? Piastri con Norris en Hungría, pa, casi se la dan, Ahí lo tenés, mirá los dos. Vamos con Dujin en vivo. Va por la venganza, Dujin. A ver. Opa, patinó ahí, Se le fue el auto de cola. Y acá cara de perro, a ver, a ver. A ver, Dujin. No le dio a Dujin, pero creo que hicimos las cosas realmente bien. Con el amigo Ale ahí tirando ahí unos tips. Sí, te entiendo, Miguel, sí. Sí, te entiendo, pa. Es como el domingo cuando te preparaste flor de asado, te estás por sentar a la mesa y te cae la suegra, pa. Es para pegarse un corchazo. Tal cual. Sí, creo que fue demasiado, querido Ale. Che, pero no me está dando cajitas. ¿Por qué no me da cajitas? ¿No era que daba cajitas? Algo está pasando, pa. Pa, eso pensaba yo que daba cajitas. Por ahí estoy equivocado. Ah, Oca todavía no empezó. Bueno, lentamente vamos subiendo como la espuma. Este Fermín. Todo 47, ahí lo tenés, pa. Me quiero morir. Y Cepito, ese 45 me va a pasar factura, pa, No sé si habían puesto fecha, Ale. O cuándo lo iban a implementar. Vamos a tener que estar atentos a eso. Cuarta carrera, a ver. Defensa Curvis, Mónaco. Creo que podríamos seguir yendo con el mismo equipo. Con el mismo team. Acá que tenemos. Esto no me desagrada, te diré. Pero vamos a darle prioridad a Curvis. Clasificación. Yo creo que ahí todo curva, listo, a la mierda. No se habla más. Todo curva. ¿Querés Curvis? Ahí tenemos Curvis. Acá el DRS la verdad me la suda. Tenemos curva con esta. Ah, este no me da curva. Pedazo de croto. Bueno, entonces se salvó el DRS, pa. Motorcito. No, creo que motorcito es el indicado. Caja de cambio. Este me da UP. El bit que nos da. Curvy, vamos. Y parada en boxe. ¿Qué más querés, pa? Eso es lo máximo de curva que podemos conseguir. Creo que la dupla hay que mantenerla. Está haciendo un buen papel. Tienen defensa. Sí, creo que con esto vamos a ir súper bien. A la cancha, pa. A la canchota. A ver qué onda.
Sí, tenemos, sale. Le tiramos eso, pa. Un gladiator. Sí. Vamos a con un... Falta que le dé el control de mi cuenta y ya está. Era mucho más fácil. Se ahorraba mucha escritura. Vamos con Gladiator. Sí, sí, comprendido. Bueno, vamos a ver. Colapinto y Duhan. Sí, Colapinto es un piloto para esta pista. La verdad, dale, que me viene al pelo, pa. Olvídate, papu. Bueno. Vamos a ver si mantenemos ese 1-2 con el team. Y uno para todo así, pa. Tal cual. Y bueno, así se va notando el progreso. Lo dejo. Mira Duhan, Qué carreruli. Mirá qué carreruli de Jack, Y todavía le faltan los blandos. A ver cuánto sacó de diferencia. 12 segundos. Mamá de... Claro. Así es, amigo Alan. Depende de la posición que termines en el evento que te hayas anotado, te van a dar tu premio, pa. No. El amigo Duhan, sólido como ladrillo hueco, pa. Impasable, pa. Sí, sí. Está terrible, pa. Y encima no le erra una, le pega a todas, pa. A todas le pega. Sí. Nos faltó Birman en la primera, pa. A pesar de que terminamos bien posicionados, creo que nos faltó ese plus. Pero bueno. Si logramos pasar para mañana, ya sabemos. Ya tenemos más o menos encarado el panorama deportivo de la escudería. No, tremendo Duhan el ritmo que tiene.
El ritmo de Dujan acá en Mónaco es terrible, pa. Mamadera. Ni con el DRS lo alcanza. Lo alcanza Birman. Mamita. La verdad me sorprendió. Qué sé yo, vale. Lo mismo decía Evo cuando hizo 350 puntos. Como decía Mostaza, paso a paso, pa. Si no se da, lo dejamos todo. Decirle a mamá que te... Terrible. Sí, en el juego está re fachero, pa. En la vida real no sirve ni para trabar la puerta. Ese con la pinchó. Y tiene más defensa que el Berman épico. Pero en lo demás, va Patrick total. El compi. Tremendo Hatcher. Tremendo. Sí, pero pasa que después Yuki mañana lo repincha, pa. Es como Piastri. Lo tiran para atrás. No, pará, pa. ¿Posta? Adelantamiento de curvas. Oh my god. Bueno, curva ya tenemos, que es este. Es universal. Adelantamiento, mamadera. ¿Qué te puedo decir? El que tiene más adelantamiento es el amigo el amigo Hatcher. No sé si el épico está mejor. No, horrible. Y después la otra opción es el amigo Stroll, que no me gusta, Antonelli. ¿Por qué no tengo el...? Bueno, el Berman épico sí. Ese va como trompada de músico. No. Lamentablemente el amigo Dujan raro está muy mal calificado, pa. Para esta Pistuli le vamos a dar descanso a Jack Dujan. Y bueno, vamos con esta dupleta, a ver. Con la dupla de la primera carrera, a ver qué onda. El puente con adelantamiento. ¿Cómo van? Los legendarios van para atrás. Sí, la mayoría no. Salvo nuestro querido Jensen, gestión de neumáticos Baton, después los demás. Bueno, salvo que tengas un Lauda, un con él en buen nivel. Después lo demás, creo que hasta Gil andaba bien.
Julián querido. Qué gusto saludarte, pa. El amigo dijo pote con adelantamiento. Palsa. Yo creo que el Hex va como piña, Ale querido. ¿Cómo va todo, amigo Julianis? Raro no te anotaste en la Sepo Cup Racing. ¿Qué pasó, mi amigo? Contábamos con tu participación estelar. ¿No te animaste? ¿Iba a ser muy competitiva? Todo bien, mi amigo, no pasa nada. Espero que tus cosas estén todos bien. Sí, sí, mi amigo. Igual Hatcher salió décimo. Así que la vamos a tener que remar linda acá. Pero ahí ya va Birman. Lo que no vi es el TS del compa. No le presté atención. ¿En qué serie estabas, Alan querido? ¿Y por qué te cuesta? ¿Qué es lo que te falta, pa? ¿Piezas, piloto? Llegamos a dar otra vuelta, ¿no? Ale querido, sí. Tranca palanca. Le mandamos un regulín acá. Aquí le vamos a ir recortando un poquitito a... Sí, paciencia, amigo, ya vas a ir mejorando. Pensé que no había puesto el cambio de neumático. Casi me agarra un preinfarto en vivo, pa. Y llegamos ahí con todos los pelos para afuera. Mamadera. Vamos a tener que mandar un chiquitín de gestión. Nos vamos a llegar con el cauchín, dale. Ojo al piojo. Y creo que pasé con menos de 50, dale querido,
con eso tendríamos que finalizar tranquis. Y eso que no anduvimos nunca en rojo, vale. Mirá si le mandamos frutti. No íbamos a llegar. Pero bien, bien. Sólido el equipo, sólido. Muy bien, sí, sí. Y no tenía mucha curvis el compa. Por ahora viene cumpliendo con creces, pa. Y Duhan no lo hace mal. Y Hadjar se reivindicó de ese cuarto puesto en la primera carrera. Que esperemos no nos deje afuera, Hadjar. Pero bueno, avancemos. Avancemos. En rival, Julianis. Estoy jugando en rival, compañero querido. Viste, cuando no son muy pro, tenés que jugar en series bajas, lamentablemente. Es así. No soy como mi amigo personal, el Fafa, que le mete duro, campeón, bla, bla, bla. Hace P5, hace todo. Junta cartas como loco. Lo mío es mucho más humilde, Juliani. Ah, ya me reparé, ni miré. UP e inicio de carrera. Creo que este era nuestro setup de UP. Estimado Ale. Creo. Sí, sí. Sí, porque está el Equinox. ¿Qué pedía la Pisturi? ¿Qué era? Inicio de carrera. Veremos a ver. Hay que poner lo mejor de lo que tenemos. Birman es uno, sí, sí. Ahora el compañero de Birman, según la tablita humilde que tiene ese pito. Primera opción, Colapincho. Después viene Hadjar, Antonelli y Duhan, en ese orden. Listo. El director de carreras dijo, ponelo a Colapincho y lo ponemos a Colapincho, pa. Ni lo dudes. Lo tenemos a un 7. No está nada mal. No, Julianis, el Hatchet morado está muy por debajo del nivel de los demás que tengo. Compote de inicio. Vamos a comparar, a ver. Este no. Op, clasification, gestión, adelantamiento, no se hable más. Un pote de inicio. Y puede ser, Puede ser, Bueno, si el director de carreras me da el ok, largamos. Salvo que tenga alguna modification. ¿Cómo anda, Fer? Buenos días, buenas tardes, como sea. Qué bueno verte, pa. Esperando el ok. ¿Los dos qué? ¿Colapinto y Antonelli? Sí, están los dos al 7, pa.
inicio de carrera. Veremos qué tenemos. Dos paradas con cada uno, obviamente, ¿no? Porque convengamos que la gestión, dos paradas rojas. Y con el otro compa, medio, blando, blando. ¿Verdad? Lo sospeché. Mamadera. No, mirá con la Pinto va re mal. No, llegué tarde, Pante. Estaba más preocupado en el tema del neumático. Se me escapó la... Se me escapó la tortuga, como decía el Diego, pa. Bueno, vamos a dar un poquito de gestión al compa. Sí, sí. Vamos a ver si le podemos ir gestionando un poquis. Mal. Qué culiado ese Birman. Mamadera. Igual hay que darle un poquito de gestión porque el Blanduski... No. Me van a capturar, pa. No, igual debo reconocer que no sería así tan zarpado si no me estuvieras colaborando. Porque yo enseguida ya me mando y le tiro fruta así como sale, pa. Y hubo un par de puntos, un par de tips ahí que me sirvieron bastante, ¿eh? Imagínate, ni siquiera sabía que tenía Birman épico al 6. Sí, ¿y ahora qué le ponemos? Me tiro un Durango ahí. Unos Duracell le tiro, pa.
Así podemos apretar un poquito el acelerador. Unos blanquitos le puse. Perdón, sí. No, con eso duro pasa como exijo la moto. Me gasto todo el KER de una, pa. Que creo que era la idea. Por las deudas, qué sé yo. A veces con ese tema del neumatiquín soy medio cagoncito. A ver si le mando fruti. Vamos, con ese Duranga. Vamos en vivo con Birman. Con Oliver. Se fue a la mierda ese, Despistó Sainz. No, derrapó uno ahí en el camino. Un kick sauber a los box. No, se pegó un cagazo, Leclerc se fue a la mierda. Ya se pasó 13 autos rezagados. Es una bestia, boludo. Es un animal. Lo tiró a la mierda Leclerc, ahí viene con la pincho. Pero se pasó la mitad de la parrilla el cornudo. ¡Qué chabón! No, se las manda este Birman. Sigue pasando auto, re emocionado lo hago. ¿Qué tiene? Lujan, Birman. Tenía más curvas, Pero era unidad de potencia, compañero. El Monster, pasta. Está bonificado el Master 20%, pa. Este es mi potenciador. Bueno, venimos avanzando a pasos firmes, No está nada mal. Ya la carrera 7, a la mierda. Defensa. Mirá con la pinto, tiene defensa, Ale, Listo. Creo que Duhan se ganó la butaquita en el equipo. Sí. Velocidad. La super velocidad. Piloto, sí. Velocidad. Velocidad. Bueno, se va el Equinox. Este no me da velocidad, pa. Pero este sí me da velocidad. Vortex. Este me saca velocidad. Pero me da mucho de lo otro. Pablito querido. ¿Cómo va la cuestión? Por ahora venimos bastante bien, pa. La verdad, hasta a mí me sorprende. Hasta a mí me sorprende. ¿Se puede mejorar la velocidad? Sí. Con el Fury, pa. Ahí va queriendo. Mirá qué bonito queda al final,
Este nos da 3 de velocidad. Y este no nos da nada. Y este no nos va a dar velocidad. Yo creo que ahí estaría. Como que estaríamos. No, querido Juliani, no tenemos alerón de velocidad. Lamentablemente, bastante limitadas mis piezas, pa. Sí. ¿Qué onda con el Maja Papas? ¿Todo bien? ¿Cómo va ese evento, campeón? ¿Seguís primero todavía? Sacó una rasuradita, pa. Todo barbudo, no voy a conseguir sponsor. Hay que dar una buena imagen. Bueno, esperemos que siga así. Facherito, pa. Fache viejo estoy. Estoy fache viejo. Como dicen los auténticos decadentes, el pende viejo. Che, ¿acá qué onda ahora? Defensa velocidad. Ahí vamos. Creo que estamos bien así, ¿no? Tiki tiki, blando blando y a la mierda. Y se complica un poquitito, pero pasa, ten en cuenta que estás en campeón, papá. Ya no jugás Junior ni Rival. Vas mejorando, majapapitas. Te estás haciendo un nombre en el mundo de F1 Clash. Tengo miedo que me lo boicoteen a Birman, pa. Porque está robando de una forma mamadera. No, Dios mío. ¿Te imaginas si los pilotos te rindieran así? En serie 12, serie 11, serie 10. Me harían tan feliz. Aunque su Birman está ahí a la expectativa, pa. Y lamentablemente me parece que al mío lo pegué mucho. Pero igual el nuestro va a dar 4 vueltitas. Tranca palanca. Va, no sé. Nos mandamos a la escucha, dale. Y el amigo Birman siguió con todos los pelos afuera. Mamá. Vamos en directo con Duhan. Nuevo líder del Gran Premio de Austria. Ahí viene Oliver. Qué simpático verlo así tan de cerca a los cochecitos. Bueno, da 4 vueltas, pero ni de casualidad.
Vamos con esos medios. Se van alineando los planetas, Miguel. ¿Qué sé yo? Capaz que es un sábado de suerte, vaya uno a saber. Y mañana todo lo lindo que hice hoy me va como el tuje. Igual, creo que el paddock tiene un 90% de responsabilidad. Opa, mirá Duhan. Le está plantando cara al amigo Birman. Qué grande Pantera, pa. Ahora está el tercero es ahí, el McLaren. Y sí, porque son victorias, amigo Miguelín. Aunque no lo quieras notar, sos el primero que se da cuenta. Ahí en un ratito. No, la verdad que no le estoy echando la culpa a Majapapas. Estoy valorando la responsabilidad de este buen rendimiento. El 80% es del paddock. Por los tips que he recibido. Nada más. Lo hago de buena fe, Majapapitas. Última vuelta, cara de perro. Mirá, mirá. Me la dujan, Y el amigo Birman. Claro que es un mapa. Es victoria, amigo Miguelín. No, Dani, no. 28 victorias es mucho. El pago que es la gente que ayuda en el chat, como vos en este caso. Sos parte del paddock. No, te arruinó. O sea, no es nada malo, vale. No es nada malo, pa. Tranquilo. Yo ayer creo, amigo Melín, que fácil. Habré metido 40 victorias, pa. Son muchos puntos para el equipo, Miguel. No sé cómo estará tu performance. Tampoco te quiero meter presión. Pero no espero menos. Y podríamos llegar a quedar en esta posición. Mamá de lo que hacen 2 puntos de mierda, ¿no? Defensa curvas. ¿Cuál es el de Curvis? Este no es el de Curvis. Este es el de Curvis. ¿Será una premonición? Birman con Hayat. Vamos a poner al amigo Duhan acá. No vamos a repetir el primer error. Ah, o sea que el que no tenía que haber jugado en la primera carrera era... ¿Qué me contás de Hayat? Muy bien, La temporada que viene va a estar en Red Bull, pa. Lo prenden fuego y después lo regresan al equipito. Nunca me acuerdo el nombre. Duhan Birman. Ah, ok.
seguridad, pa. Más madera. Sí, sí. Apareció el amigo. ¡Opa! La vamos a remar de atrás a esta, Mamita querida. Mira, yo iría más por un Fuerza Férrea, Ale querido, por una cuestión de cauchín. Pero pasa que no saca salida. Pero bueno, si el Pau dijo gladiador, es gladiador, pa. A otra cosa. Ah, el flaco le mandó autocontrol. Gasolero, gasolero. No, por ahí ya están los muchachos en modo de depredación, pa. Al tranco nomás. Sin exigir el caucho. No, no es mod. Buena suerte. Al compi. Opa, mirá Dujan, comandando el team. ¿Qué me contás? Vamos a tratar que no se junten tanto ahora. No. Yo creo que tendríamos que llegar bien, Primera que le mandamos gestiones. No como la de Milei, pero gestionamos bastante, pa. Ya estamos con todo lo pelo afuera. Y un poquitín se van a chocar, pero va a ser leve el choque de planetas. Sí, poquito y nada. Y bueno, seguiremos. Modo gestión despacito. Sin exigir la máquina. Pero el amigo Dujan, tomó las riendas del equipo, pa, de una forma. Ahí, sin exigir el cauchín. Va a sobrar energía para iluminar a la matanza, más o menos. Dios te oiga, Ale. Y tengo que meter vueltas rápidas, pa. Por el tema del desempate. Una vuelta super cool hay que meter mañana.
horrible Duhan, pa. Mamita querida. Y el Campa Birman, segundeándolo. Un crack. Tremendo. Tremendo, tremendo. Qué nivel, papá. El paddock la dejó chiquita, pa. Como la mía. La descosió el paddock. Qué barbaridad. Stroll Birman. No sé si Stroll estaba para esta pista. Posiblemente sí. Tremendo, pa. ¿Qué te puedo decir? Bueno, mejor no digo nada porque después Majapapa se queja que le echo la culpa solo al chat y nada que ver. Bueno, 16º. Si hubiéramos sumado los 2 puntitos de la primera carrera, estaríamos en 76. O sea que estaríamos top 10. ¿Qué sé yo? Bueno, creo que tendríamos que clasificar. Pero bueno, si no se puede, lo dejamos todo. Ale, querido, gracias, mi amigo. Te tuve una hora acá pegado a la pantalla, pero fuiste de gran ayuda, pa. Parecía que el que tenía el buzo antiflama eras vos. Así que bueno, juegue esa carrerita, descanse, maestro. Quién sabe, por ahí mañana lo tenemos de nuevo liderando el paddock. Vaya uno a saber. Vaya uno a saber. Bueno, Miguelito, ya sumamos más victorias. Dale, sí, perfecto, dale. Te mando un mensajito de WhatsApp. Así me colaborás, pa. ¿Qué hacemos, muchachos? Serie 12, sí. Vamos a tirar magia con Russell y Mister Increíble. A ver qué onda. Están facheros, Sí, dale, porfa. Llegó la hamburguesita sponsor. La que la pone toda. ¿Qué me contás, Sí, Cepito tiene sponsor, hamburguesas. Solo las tengo que mostrar y me ponen toda la torta. No tengo que decir nombre ni nada. Sí, vamos a juntar cajitas. A juntar unas cajetas a ver qué onda. Hola. A ver cómo arrancan esos emparejamientos. Una para la justicia. Singapur clavado. Sin lugar a dudas. México. Ah, mira. No, no queda bien. Queda como el culo. Pero puedo hablar todavía.
¿Qué me contás, de Mr. Increíble? Mirá. Ahí lo tenés al capo. Creo que México y Bahrein son los que mejor le van a Mr. Incredible. ¿Cuántas vueltas hace Gasly? Tremendo, pa. Que viene el amigo Hulkenberg, papá. Tremendo. Dale, Hulky querido. Ah, por poco. Vamos, Miguelín. Sí. A mí el último que me tocó fue el Oscurín. Pero ya cuando tenés toda la plantilla completa, pa, te da una tranquilidad. Opa, Hamilton y Russell. Bueno, está comprobado que Russell en buen nivel es excelente, te diré. Hamilton le cuesta. Pero bueno, de a poquito, pa. Ahora solo queda ir sumando. A ver. Vamos por otra, a ver qué onda. Si fue un chiripazo, le estamos encontrando el toque. Obviamente fue suerte, ¿no? Pero bueno. A ver. Así que el amigo Miguelito va creciendo, pa, va mejorando. Se va convirtiendo en un pro de esto. Qué linda Singapur. Hermoso. Hermoso Singapur.
papá. Mirá. Vamos a hacer la táctica de paradas que hace la mayoría. Blando, duro y medio. No como ayer que le quise hacer y le mandé blando, medio, duro. No me servía para nada. Pero hoy, con viento a favor, lo vamos a conseguir. Ah, es del equipo de Víctor, mira. Legio Fidelis. El amigo Al-Jit. Está más que claro que el compa va a ser lo mismo que el cepito. Pero capaz la diferencia es que a él le salga bien. Claro, él lo está haciendo con el amigo Alonso. Mamadera. Ah, mira. Contame un poquito, Víctor, ¿cómo terminaste en ese equipo, pa? ¿Cómo terminaste en ese team? ¿Qué para? ¿Toda la vuelta con Alonso? ¿Qué onda? ¿Qué quiere demostrar? Es un menino de galera. Parece raro. El disco de lleva 2 años con ellos, pero nunca... Claro, la diferencia la haces porque es un piloto como Alonso. O si no, más de lo mismo. El Colombia llevaba 2 años con ellos. Ah, no le dabas como mucha importancia a esto. Espera que voy prestando atención al juego, voy viendo. Tanto rinde ese Hamilton, che, ¿qué onda? Bueno, igual tampoco me fijé el TS. Ah, mira. Ah, claro, como vos pasabas en los vivos de él, interactuabas en el chat, te invitó a participar de uno de sus equipos. Sí, está bien, está bien. Aparte se va a decir que te ayudó para entender el juego, progresar. Bien.
táctica del blanco duro medio tiene que ser con un piloto como Alonso, con Leclerc, que tienen buena salida y ganan muchas posiciones. Igual ni me fijé el TS de Flaco, debe tener más que yo. Uf. No hay mucha diferencia. Un puntito. Entonces el desastre soy yo. Y es toda unidad de potencia. Acá sí se vio afectado, pa. Pero depende del circuito, che. Porque si vos le ponés toda unidad de potencia. Bueno, te agradezco. Sí, yo. Para mí soy un perro. Porque cometés errores que no podés cometer. Pero bueno, es todo en directo, todo en vivo y las cagadas se ven así, en primer plano. Che, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos todo UP a esto? ¿Full time? No sé, ¿eh? Vamos a probar, a ver. No quiero que se note mucho el cambio que te digo. No vamos a ver mucha modificación. ¿Qué? ¿Acá cuál es el de coso? Sí, es verdad, pa. Es verdad, pa. Es como la marca registrada de la idiotez en vivo. Che, a ver, no me convence. Porque he jugado con todo el setup UP y no. Ni chicha ni limonada. Ah, es verdad, dale, Matu, ponete las pilas, pa. Deja todo para el último, el Matu. ¿A dónde lo pasaste, Mati? Matulín, no me lo pasás a mi WhatsApp privado, pa. Porque ahora no lo puedo encontrar en todos los mensajes del grupo. Te lo voy a agradecer, papu. Bueno, a México, a ver. Uf, 20 banderas. Yo creo que recién pasé las 1000. No, terrible Víctor, Leclerc y Gasly. Pasándolo por Privadín, Matuchín, Porfis. Claro, pasa que un Leclerc y un Alonso tienen alta salida, pa. Con un buen potenciador. Te pintaron la cara. Gasly me gusta,
Gasly y Leclerc me gusta. Esos super pilotos. Pero pasa que tiene más contra que pro. Mirá cómo está pinchando el compa. Blanduskis. Ah, Elite Alpha encima. Y por ahí los pilotos no, Víctor querido, pero el setup puede ser de mucha utilidad. Lawson y Hulkenberg, pero a nivel 7. Me muero. A mí me gusta Mister Increíble, ¿eh? Y está rindiendo. Yo Lawson lo tengo para subir al 5 recién. Así que estamos medio lejos. Pero bueno. Los resultados de los premios de los torneos. Y sí, eso es verdad. Cuando conseguís buenas posiciones en el evento campeón, te dan lindas cartas. Doy fe por mi George Russell. Dale, Mister Increíble. Dale, papu. Ahí va, eso es lo que queríamos, pa. Ahí va queriendo, papuchi. Bien, Mister Increíble. Uff. Más madera. Dale, papu, dale. Vamos en directo con Russell, segunda posición, P2. Ahí viene Mister Increíble, pa. Va a llegar justito con el caucho, pero lo importante es llegar. Lo importante es ganar. ¿Qué te puedo decir? Puesto 4 y puesto 18 en campeón. Y bueno, no hablemos de Lando Norris, pa, por favor. No toquemos ese tema. Pensé que había quedado archivado. Y un puesto 1 también en campeón. Uff. Más madera. Mirá, encima me sacaba casi 100 puntos. Lo hicimos bien, Cuando aparezca, sí. Claro, y acá abajo el chabón cambia todo. Ahí abajo el chabón cambió todo.
Vamos a probar que me manda el amigo Capibara. De Dinamo. Eso estamos. Puta que lo parió. En eso estamos, a ver. Acá el compi le mandó un flex. Acá tiró un quantum. Y el motorcito, bueno, el motorcito está bien. Ahí creo que estamos coordinados. A ver en los pilotukis. Y la diferencia de Leclerc con Hülkenberg es el inicio. No está mal. Y a ver Gasly. Ah, pero el cornudete lo tiene al 5. Tremendo ese Gasly al 5, pa. Epic. Bueno, vamos a ver cómo me va Capibara. A ver qué onda. No me disgusta ese setup. No me disgusta, papu. Qué hijo de puta te va. Esperemos, Mati, a ver qué onda. Lo que sí no me va a cuadrar es el tema de tus estrategias de parada. Por un tema de que tenemos gestión de caucho diferentes. Pero me gusta lo que tenés, capo. Me gusta, sí, sí, me da buenas vibras. No sé por qué tiran el DRS ahí. No entiendo. No comprendo. Alguien que me explique por qué tiran el DRS ahí en la primera mini rectita después de la recta larga. Ah, el bot siempre lo tira ahí. Ah, ok. Viene Capibara, bien, bien, bien. Activo.
Nos toca ir a los Pucks. A ver qué tal. Tsunoda y Russell. Pero Tsunoda bonificado con el 10%, salvo que lo tengas del 5 para arriba, no sirve ni para espiar, ¿no? Yo lo tengo el 4 y la verdad que no suma. Esperá, Mati, no, duras palabras, pa. En 4 no sirve para nada. ¿Cómo es eso, pa? ¿Tan flojo viene de nivel? Opa, mirá el bot. Atrevidina el bot, Gestiono de adelantamiento. Yo creo que la gestiona, amigo Medellín. Porque si no tenés neumático no vas a adelantar a nadie. Humildemente lo digo, ¿no? Por más que tengas adelantamiento, si no tenés neumático, se va a poner dura la piedra. Si alguno tiene alguna otra opinión para compartir con el compa, pero creo que es así. Está re cebado ese bot, pa. Vamos en directa con Church. Caducó Stroll. A ver, el amigo Hulky. ¿Lo pasa Verstappen? No, por un pelito. Capibara, la verdad que sentí una chispita con el setup. Y por lo que veo, creo que los pilotos acompañaron. Pero bueno, no exageremos, es la primera carrera. Veremos. Jaime, un abrazo, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, compañero? ¿Todo en orden? Lo que me falta, Mati, es acomodarme en las cajas otra vez. Me re perdí. No queda otra, amigo Jaime. Hay que chambear, pa. Pero hay que agradecer. Uno reniega del trabajo, pero hay que agradecer que lo tenemos. Después cuando no lo tenemos, andamos mariconeando con todo lo que hay que pagar. Creo que hay que dar gracias. Y a veces, antes de mandarse alguna cagada, hay que usar los dos deditos de frente, cerrar la boquita y meterle para adelante. La mayoría de la gente no trabaja de lo que le gusta, trabaja de lo que puede.
No, sí. Lo único que no cuentan son las... Bueno, ahora no aparecen. Las cajas, cuando te salían las cajitas a verde fantasma en las victorias de evento, esas no cuentan. Pero si vos bajás de serie o subís de serie, el algoritmo es el mismo, Mati. No importa en qué serie juegues, el orden va a ser ese. Pasa que si te va a salir una caja legendaria y vos estás en serie 4, teniendo desbloqueada serie 12, no le veo mucho sentido. No sé si entendés, capo. Pero vamos. Es verdad, pa. Sí, sí. Eso es verdad, Miguel. Pero bueno, cuando uno tiene responsabilidades, con tal de llevar el sustento a casita, se hace lo que se puede, pa. Es mi humilde opinión. Un segundito, chat. Ya vengo. Bueno, sigamos pisteando a ver qué onda. ¿Cómo anda ese capibara setup? La primera prueba, la prueba de fuego la pasó. Bien. Avancemos. A ver qué onda. Y sí, lo del trabajo es así, muchachos. Elite Alpha. Los número uno del... acá, 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 acá. A ver qué info me tiró. Olvídate, pa. No vamos a cometer el error. No, Mati, me está lastimando, pa. Yo sí tengo Nexus. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tirame toda la info de una, pa. Y este... Duro, duro. El compa me tiró esta data. Vamos. ¿Qué te falta, Nexus, Mati? ¿No tenés todas las partes? Yo creo que la semana pasada completé de tener todas las piezas y todos los pilotitos. El último que me costó salir fue el... Creo que el freno de serie 12. ¿Qué quiere hacer la estrategia con su noda? ¿Del blando, duro, medio? Eso solamente es cuando tenés al Leclerc o Alonso, si no, ni lo intentes, compañero. Yo lo quise hacer con Mister Increíble y no anduvo, lamentablemente no nos sirvió.
Eso es verdad, amigo Samuel. Para ciertas cositas hay que trabajar, trabajar, trabajar. Tiqui tiqui ting. Tirame el DRS acá, pa. Dale. Ponete la 10. No, acá ya no me sirve. Sí, mira, la quiero hacer con su noda, pa. Raro. Ahora le termina saliendo y me pego un corchazo. Al amigo Samuelín tampoco no lo había notado en la Cepa Cup Racing. ¿Qué pasó, Samu? Bueno, vamos a ver si lo despegamos un poquito a Mr. Incredible. Depende, Samu, de qué serie estás hablando y con qué pilotos contás, pa. Como para tirarte la precisa. Si no es Cepito, obviamente el paddock te puede ayudar. Una frenadita de ese Gasly ahí, cuando entra. ¿Cómo te quedó el ojo, Gasly? Listo, no se tocaron. Ahí sale Mr. Incredible. A ver, el Tsunoda ese no sirvió, no. Con el Japo no sirve. Salvo que sea un level tremendo, no tiene mucho sentido. Te falta Nexus, Verstappen y Norris. Sí, pero vos tenés un Hamilton al 4, un Gasly al 5. A mí me gustaría tener una Gasly al 5, pa. Hamilton al 4 también. Sería importante. Pero bueno, no hay que desmerecer lo mucho o poco que uno tenga, pa. No, Samu, no, contábamos con tu participación estelar, pa. Bueno, esperemos que para la segunda edición esté tu nombre ahí en la tabla, pa. La cagada que ese Gasly cuando encuentra aire limpio o hueco es implacable, pa. Ah, está jugando el evento. ¿Y en qué categoría, Samu? La andás pisteando. ¿Cómo en menor nivel? En mejor nivel, crack. Igual no se trata de nivel, se tratan de victorias en la serie que vos quieras jugar. Así que eso es indistinto, para no tenés que estar jugando en serie 12, 11 o 10. Ya en tu serie puedes hacer diferencia. Ah, estaba jugando como yo, pa. ¿Por qué no copias la estrategia que me dio el amigo Pantera en cuanto a cauchos? Por ahí tenés algún potenciador. Podés jugar 3 blandos con uno, blando, 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 y con el otro le mandás 4, que dé 4 vueltas con medio, 3 con blandos y terminás con blandos, obviamente. Eso te puede resultar. ¿Qué tenía el compa? De Elite Alpha. Gasly al 6. Sonoda al 5. Arriba está todo igual.
y abajo, salvo el turbojet, después cambia todo. Y tenía más UP que Cepito. La verdad, como viene la cosa, no tengo ganas de probar el Nexus. Cuando pierda vemos. Uf, acá ya tenemos que abrir. Tenemos que abrir cajeta acá, Abriendo. Willer. Hi. Thank you, man. Welcome the channel. No, pará, Cepito, pará, no. Como si hubiera estudiado inglés, mira la puta madre. Sí, olvídate, capibara. Lo dejo así. Hasta que mordamos el polvo de la derrota. A ver, uy, se caga. I'm sorry. Bendito traductor. No sé cuánto falta para la cajita de platino, Mati. Me parece que me falta una bocha de caja. South of India. Uf. Tremendo. Tremendo. Estamos en... Acá. Vamos. A ver qué onda. Seguimos sumando, Miguelito, Que no te extrañe que el viernes que viene estemos top 1. No quiero meter presión, muchachos, pero... Singapur, papá. Otra vez Singapur. Oh, ese le quiero hacer un dolor de huevo. Podés creer, papá. Bueno, iremos con todo lo que tenemos a nuestro alcance. ¿De qué hablas, machi querido? ¿Te levantaste de dormir? ¿Que estás perdido? Ah, Majapapa sí, pa, viene quemando gomas. Pero viste, es una escudería de dos. Por más que uno se rompa el lomo jugando, si el compa no te colabora, y según los últimos rumores que escuché, no está jugando mucho Machi, el amigo Lando. Está medio bajoneadito. ¿Puede ser? Ah, no, este va duro. Va a ser una a cara de perro esto, pa. Duro, duro. Vamos a separarlos un poquis. No, tremendo Russell, pa, tremendo Russell. Uf.
No, no te quedes más, dale. Eh, ¿Quién te dice, pa? ¿Quién te dice, A veces las pequeñas cosas hacen grandes cosas. Ah, claro, este no. Si va primero, ¿cómo va a tener redes ese pito? Ubicate en las palmeras, pa. Mirá, Mister Increíble, ¿eh? La está sacando de la cancha, Mister Incredible. Ah, me madrugó el hijo de Júpiter. Chimbe guanchón, ¿eh? Sí. El amigo Russell, pa, está jugando en un nivel mamadera. Me está salvando las papas de una forma. Qué duro ese manglar, ¿eh? No se deja, pa. Chimbe guanchón. Ojota. Menos mal que lo dijiste vos, Mati, ¿eh? Porque si lo dice Cepito, no tiene humildad, agrandado. Menos mal, Mati, ¿eh? Me otra energía que tiene. Una locura. Viene el amigo, el Mister Increíble acompañando. Sí, sí. ¿Qué tenía el compa? Siempre hay que mirar eso. Hay que prestarle atención a esas cositas. Alta dupla, pa. ¿Cómo?
ver. Como la del amigo. Sí, sí, como el amigo Capibara, pa. Lo mismo, el mismo tándem de pilotos. Bombok, ta, 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 ta. Ah, bueno. Tranquilo, cuando compartamos grupo con un compañero de equipo avisamos. Gracias por avisar, Evo. Macanudísimo. Dios mío. Super copado, Leo. ¿Qué pasó? No, cuando no pegas una, no pegas una. Vamos madera. Oconcito. Ya con todas las cartas que tengo de Hamilton, lo tengo que tener super maximizado, me parece. Bueno, no hay 3 sin 4, Capibara. ¿Cómo la ves? Pensé que era el Edgar. En un momento me asusté. Cuando vi esa frentecita, esa barbuski. Uf, menos mal que no. Sí, pa, en todas las carreras hice 47. Espera. Ahí está. En todas las carreras hice 47. En todas las carreras que me ayudó el amigo Pantera, que estaba ahí al mando del paddock. En la única que corrió Cepito, hizo 45. Saca tus conclusiones. O sea, esos 2 puntos posiblemente lo dejen afuera, Cepito. Tristemente. Es lo que te estoy diciendo, Vito. Pero bueno. ¿A quién tiene este? Gasly Tsunoda. Es un ser humano real. Saludita. ¿Qué le puso el chabón? Muerte súbita y calavera. ¡Ojo! Ahí va, ahí se están acomodando las cosas. Ahí se van acomodando las partes. Sí, sí, querido, estamos en el mismo grupo. Búscame. La última vez que me vi estaba 16. Ahora debo figurar 40 y pico. El amigo Conor McGregor. ¿Qué onda, Conor? ¿Todo en orden? ¿En la chambación? ¿O ya saliste, pa? Ya liberaron a Willis. Bien, bien, Grego. Todo en orden, pa. Acá disimuladamente sumando puntitos para la Cepo Cup.
de una forma tremenda, mirá. Ah, mirá, qué bueno, pa. Por lo menos ya estás afuera. Yo no sé qué va a hacer el vago este con el Gasly. No sé si arriesgarme a otra vueltusca. Puede que sí, puede que no. Sí, sí. Duro y parejo, pa. Se están acercando peligrosamente, te diré, ¿eh? Chaca, chaca. Uf. No me pierde pisada el jetón este, ¿eh? Doble frenadita, pa. Ambos pilots. Avanzamos. Salimos. Salimos a pistear, pa. Se ve que esos potenciadores que le puso le están dando un plus interesante. Pero bueno. Vamos a pelearla, no queda otra. No, tremendo. Bien, guacho. Ahí vamos. Ah, porque él tira el DRS acá. En esa curvis. ¿Quién va primero? El amigo George. El amigo Georgie. Ya estamos cerca del gemelo de George. Ahí, ya lo tenemos ahí. Ah, encima tenemos energía cauchín. Vamos a darle un poquito de presión a George. Vamos. Vamos. No. Terrible George. El nivel superlativo en el que está corriendo, pa. Y bueno, Mr. Incredible no se queda atrás. Mira. Uf. No. Tremendo el setup del capibara, pa. Tremendo. Bueno. Con todos los setups mágicos que yo le pasé, que me devuelva uno. Es justo. ¿Qué tenía el compita? Gasly 4 su nueva 5. Opa. Y el motorcito este creo que le juega en contra, pa. Todo lo de abajo le juega en contra. Pero bueno. Sigamos avanzando lentamente. Lentamente. Y mira, yo creo que sí, por las dudas, para como dice Víctor, para el que lo quiera copiar, el amigo usa Leclerc al 4 y el amigo Pierre Gasly al 5. Más o menos los pilotos en ese ámbito, numeral. A mí dentro de todo el Russell al 4 y el Hülkenberg al 5
es medio parecido en números a lo que él tiene. Pero la verdad que anda flama. Bien Mati, ¿eh? Sí. Ah, espera. A ver cómo vamos. ¿Dónde está el amigo Evo? Olvídate, pa, todo premio. Séptimo el amigo Evo. Con puntaje perfecto. Estábamos 16 y ahora ya estamos 18. En pleno descenso. Lamentablemente. Como trompada de mono en bicicleta, Matu, La verdad, terrible. No hay 4 sin 5. No sé, digo. Opa, ¿qué le pasó? ¿Este no es el de Street Fighter? Dalsin. Parece, ¿no? Singapur. Bueno. Opa. Creo que la temporal va a ser muy necesario. Sí, pero está usando traductor, Jaime. Porque estaba escribiendo en inglés y no le iban a entender nada. Le pedí si podía usar traductor y accedió. Por eso escriben. Ahora aparece en castellano, crack. Uf, mira. No puedo dar mucha info, Maxi. Pero ya estoy viendo sorpresas, pa. En la tablita de la Cepa Cup. ¿Qué te puedo decir? Algunos favoritos no están siendo tan favoritos. Otros que ni figuraban en los planos están ahí, Pero bueno, ya mañana va a aparecer el primer... ¿Cómo se dice? El primer spoiler de la tabla. Vamos a mostrarlo aquí en el directo y después cualquier info van a tener que visitar el canal de Discord. Y sí, para darle un poquito más de emoción. Y un poquito más de entusiasmo. Hay algunos personajes, que la verdad, hasta el momento, para atrás,
Este va a parar con Russell ahora. Adentro Russell. Otra vez medios. No, tiró un Blanduski. Pero este la está haciendo al revés. No, pa. Es blando, duro, medio. No vas a hacer diferencia así. Creo. Espero equivocarme. Boxes, boxes. Yeah. Que no se toquen, que no se toquen. Es fundamental. Fundamental. No contact. Poquito. Un poquis. Casi le resulta con el George. Casi, Pero bueno, en esta para ya se va para atrás de todo. Sí, buscaba el undercut de forma descarada, pero no le resultó a Jaime querido. Acá en Singapur, por lo que he visto hasta el momento, en mi humilde experiencia, el undercut lo vas a poder hacer con un Alonso, con un Leclerc, en menor medida con un Gasly, con un Piastri, pero después con los demás, por lo menos hasta lo que me tocó jugar, te diría que no. Yo probé con Mister Increíble y no me resultó. No probé con Russell, pero la verdad que tampoco tengo muchas ganas de andar inventando. Menos cuando el setup de Capibara está andando tan bien. El Capi setup. Más caliente que veo la Monster. Pero bueno, no hay que desperdiciar nada. Mamadera. Mamadera. ¿Qué te puedo decir? Che, ¿por qué no termina? Ah, ahí está. Se había tildado la gráfica. Bueno, pobre Dalcy. Hamilton 4, Russell 4. Tal cual, pa. No, pero este setup es... Por ahí lo de abajo está bien, pero lo de arriba, las dos primeras partes... Si alguien lo conoce a Mr. Dalchin, que le avise. De tirar unas modifications ahí. Ah, ya te pintó el cagazo y estás blanqueando los derechos de autor. Ah, o sea que no es un capibara setup.
Es un Pantevara setup. Sí, es verdad, Witcher. Sí, sí. Yo solamente lo uso cuando entro a Boxex. Para frenar al piloto rival. Pero sí, sí, es verdad. Como verás, no lo uso en la carrera. No, Mati, no, yo por... Eso por no investigar, pa. Es como cuando te pones de novio con una mina y después te dice, mirá que vendo contenido. Ya te recontra quemaste en todo el barrio. Eso por no averiguar las fuentes, pa. Te estaba haciendo quedar como un rey. Bueno, nada que no solucione un cafecito. Llamativo, sí, sí. Sí, sí, Jaime. Sepa consejos. Opa, la dejo ahí picando, Jaime. Por ahí a alguno le sirve. Alguno que tiene más maldad que yo. ¿Qué sé yo? La verdad que vengo pisteando como un campeón. Vamos por la cesta. Así. ¿Cómo va ese progreso, amigo Sanrix? Te querés morir, machi. Mamadera. Menos mal que la mía es vintage. Si no, en esta época estaría muy complicado, pa. No da para hacer mochilín. Ni para comerse pendejos de otros. Pero bueno. No, pero le voy a hacer caso al... Bueno, iba a decir el... Iba a decir el Matibara, el Capibara Setup, pero... La verdad, un fraude el Capibara Setup. Nada, vende una fotis por ahí. Nada del otro mundo. ¿Por qué te metes atrás de todo lo... Atrás de todo el tráfico, pa? ¿Qué sé yo? Eso es lo único positivo, Mati. Comprar el Pit Pass a costilla de otro. Pero no es muy tentador comerse pendejos de otro. ¿Qué sé yo? Así lo veo yo. Ay, ya me dio cosita. No, te imaginas, pa. ¿Cómo te llamas? Mario, me llamo. Última, ¿qué ojo? Última, ¿qué onda, pa? ¿Qué pincho todas las cubiertas?
madera. Opa. Mirá vos el maja papitas, Yo humildemente lo invité a Malvinas para que absorba toda la información recontra pro que tenemos. Y así te pagan, pa. Con esta ingratitud. El Majapapas pasándome en el ranking del club. El Mati pasándome un setup que al final no es de él. Y lo peor, que Cepito lo estaba inflando como Sorete en querosén, que era su creación. Pero bueno, qué sé yo. Incidencias de la vida. Todos a los pits. Y ahora a mandarle fruta. Y el compi como que tienes un poquito más de energy. Pero está muy atrás. Así que el maja papitas me está dejando atrás. Ahí lo tenés, el pedazo de sinvergüenza, mirá. Bueno, tenemos un sólido 6-6, 6 de 6. ¿Qué te puedo decir, pa? Cosa de mandinga. Acá bajó un poquito la media. Como ya se conoció que el setup no era del capibara, como que está bajando la suertecita. Sinvergüenzón. Sain 4, Piasti 4. Bien arriba, bien abajo. Ah, ese Behemoth. Lo pone por la bonificación. No sirve ni para espiar, pa. El Behemoth. No sé ni dónde estoy con las cajitas, boludo. Perdidazo. A ver, alguna verde si trae algo copies. Billetitos. Compensamos la cajita casi. Interesante. ¿O no? ¿Con el palio? Bueno. Sí, por ahí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver
la info que dijo Machi. Si es verídica o no. Bueno. Opa. No está mal esto, Pues, mirá, estás enfermito. Una locurita. Te pido mil disculpas, Machi, pero bueno. Creo que puse la casa en orden por el momento. Creo. Opa. Opa, opa, ¿qué pasa acá? Me llama la atención ese quinto lugar, pa. Me llama la atención, muchísimo me llama la atención. Mirá Capibara, se acostumbró al top 5. Mirá Marita ahí. Che, está bien. Vamos, Gregor. Gregor, pilas, pa, dale. Lo que me llama la atención... No, Nachito, no. No, muchachos, ¿qué está pasando con la Cepo Academy? Mirá el Prezi. Irreconocible. ¿Qué te puedo decir? Me sorprende. Bueno, nos despedimos con la última carrerita, no sé. Bueno, después de un momento de tensión, retomemos. 7 de 7. Ah, no, lo que me faltaba. El Evo hablando en inglés, tremendo, pa. No, no, no. Si este canal da para todo. Este channel da para todo, pa. Opa. ¿Qué onda, Vito? ¿Ya terminaste el viaje? ¿Estás en tu casa? O sea, en la casa de tu familia, a donde ejecutabas el viaje. ¿Todo bien? En casa de... Aunque sea que pases vos, Evo querido. Para que sigas dando la cara por el Malvinas F1, pa. Uno de los dos, aunque sea, tiene que pasar. Amigo Víctor, gracias compañero por estar siempre ahí presente. Dale, sí, sí. Si Dios lo permite, nos veremos mañana. Viendo a ver si logramos clasificar cómo nos va en el evento final. Así que bueno, cuídate amigo, un saludo. Y esperemos, querido Evo. A mí me gustaría pasar más que nada por la colaboración que tuve hoy del paddock. No sabés cómo estaban los gachos, pa. El Pantera estaba irreconocible, papu. Tiraba cada info, pa. Mamá. Y el cepo que no le pegaba una. La concha de la lora. El otro escribiendo en coreano. Que... este machi se las pasa, pa. No, 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 tremendo, pa.
Bien, 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 bien. Hulky, bien. Papacho, bien. ¿Cómo andas, Nachito? La verdad, el evento, un lujo. Un lujo. Porque salvo en una carrerita que sumé 2 puntitos menos del 47, después todas 47. Hubiera hecho un perfect estrambólico, pa. Pero bueno, hay un error al comienzo nos puede llegar a perjudicar. Y después en las carreritas en serie 12, creo que de 11, 12 carreras, perdimos una, dos. Y ahora estamos con el setup, que en teoría era de Capibara, pero termina siendo de Ale. Y al final, no sé de quién mierda es. Pero rinde bastante bien. Sí, sí, bastante, bastante bien. A esta altura del partido... No, no. ¿Qué le pasó a Concha, pa? Y bueno, Russell también, pum, para adentro, pa. Olvídate. Sin lugar a dudas. ¿Eh? La verdad que estamos en la misma, Nachito querido. Pero bueno, las Carreruski de serie 12, con este setup que armó el Capibara y el Panther, o sea, un setup animal, Capibara, Panther, ¿entendés? Va bastante bien la cosa. Igual a esta altura del partido no me interesa quién fue el animal que hizo el setup, porque está bastante bueno. Sí, sí. No, no, Nachito, no, no. Empezá con un par de Padre Nuestro, Ave María, fíjate, pa. ¿Eh? ¿Cómo que me va ganando el croto este? Pará, capo, ¿qué onda? Defendimos la racha invicta bastante bien. 7 de 7. Me ahorras unos megas. La puta madre. Siempre queriendo vivir a costilla de los demás, mirá. Una bronca me da. Pero ¿cómo haces para no quererlo al simpaticón? Sí, sí. Ya lo veo, pa. Sí, sí. Le copias todo lo malo a Maratea, pa. Todo lo malo le copias. Todo, todo. Bueno, creo que por hoy, y teniendo en cuenta que me tengo que ir a la chambación, demasiado bien. Últimamente uno de los videos uno de los vivos más productivos que he tenido. Sobre todo por el evento. ¿Pasaremos a mañana? No lo sé. Sería bueno, así justificamos el vivo del domingo. Pero si no se da, bueno, qué sé yo. Veremos a ver de qué nos disfrazamos. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a pegar una pispeada de lo que generalmente pasamos por el chat. Bueno, el amigo Machi humildemente
no ha jugado el evento todavía. El amigo Vito, póker de puntos, impeccable, muy bien, beautiful points. El amigo Pantera en campeón, opa. Me gustan esos números, me gustan. El amigo Ervin, que hoy no entró, que creo que está en campeón, le falta la mitad de las carreras. El amigo Emi, que está desaparecido, no jugó. El Carda, ¿dónde se metió el cordobés culiado? ¿En Contendiente o en Rival? Miguelito, saludos mi amigo, que ande todo bien. Esperemos que pasen rápido los días para que tenga descanso otra vez. Hasta mañana, mi amigo. El Capibara. Está jugando el Capibara, pa. Tiene buen puntaje el Capibara, ojo. Tiene buen puntaje el Capibara, ¿eh? Mira el Majapapitas. Con ese puntaje, hasta lo que vi, estaba primero en campeón. Su primera incursión en campeón primero. Bien Majapapitas. ¿Qué nos queda? A ver, ¿dónde está Nachito? Santi, que hace rato no lo veo. Esperemos que no le haya pasado nada. Acá está el famoso Pablo Lima, que ayer lo estábamos rastreando por la Cepa Cup. Estaba en el club. A ver, Nachito, si no después va a tirar la bronca. Y ahí va, Tenés unos puntajes medio complication, Nachito, Pero todo puede ser, mi amigo. Todo puede ser. Totalmente de acuerdo. Bueno, esperemos cumplir la meta de suscriptores. Tenemos 31 días, banda. Lo podemos conseguir, lo podemos lograr. Así que bueno, como siempre les digo. Sí, mal. Gracias a todos los que pasan, a los que comparten un ratito con este humilde servidor. No, Nachi, no. Así que bueno, no queda nada más que ir despidiéndonos. Ver si nos encontramos mañana, esperemos que sí. Los que todavía no jugaron el evento, que tengan suerte, que logren clasificar. Y ojalá que mañana la mayoría de los que habitualmente pasan por este canal estén jugando la final del evento. Y después las recompensas hermosas que recibimos nos saquen una sonrisita. Así. Chicos, cuídense, los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana. Cuernitos. A ver. Los cuernitos Hamilton, los Unoda, los Hakkinen y los Albon. Vamos, cuernito. Dale. El loguito de la Cepa Cup, ¿qué tal?